¿Listo, Luis Globo? Yo digo que sí, ya estamos listos. Vaya, si gusta, inicie. Vale, voy a aparecer ya. Buenas noches a nuestra audiencia virtual en esta sesión, continuando con el ciclo de conferencias virtuales denominado Las Ciencias Naturales en el marco del COVID-19, organizado por los coordinadores tanto de las cátedras como el coordinador de carrera de la licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales. En esta oportunidad tendremos dos conferencias. Una de estas conferencias con la que estamos iniciando de 7 a 8 es sobre espectroscopía óptica, aplicaciones en medicina, COVID-19 y medio ambiente. El ponente en este caso es el doctor Carlos Rudama, graduado en la licenciatura en física en nuestra alma mater. Realizó estudios de doctorado en física en Alemania, teniendo un primer postdoctorado en el cual que lo ha hecho en el Instituto Max Planck y un segundo postdoctorado que ha hecho en Estrasburgo, aparte de un enorme recorrido de trabajo en muchos laboratorios y estancias de investigación en toda Europa y en Norteamérica. El doctor Rudama en este momento es el director del laboratorio de espectroscopía óptica de nuestra facultad, en el cual está realizando un destacado trabajo de cara a la emergencia nacional, aportando todos sus conocimientos y formando nuevos cuadros científicos. Para mí es un honor tener un ponente de esta categoría en un evento nacional e internacional como que estamos desarrollando en este momento. Los dejo con el doctor Rodama para que nos ilustre este campo. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias, señor decano. Sí, gracias. Muchas gracias, señor decano de la Facultad de Ciencias Naturales. Es un gusto para mí y tengo que agradecer además también a todos ustedes, los organizadores de estos eventos tan importantes, especialmente cuando se trata de hablar sobre algunas aplicaciones de las ciencias naturales y hoy en el caso de la física, por ejemplo, en la detección y en la investigación básica sobre el coronavirus y también sobre aplicaciones de física en el medio ambiente. Voy a, sin más, voy a presentarlo. Vamos a ver si... ¿Pueden ver la presentación? ¿Alguien que me diga si puede ver la presentación, por favor? ¿Me está cargando? Ok.
Muy bien, vamos a ver si pueden ver la presentación en este momento. No, al menos yo no la veo. Y no la está cargando. Me aparece, estás presentando para todos, nada más. Voy a volver a presentar. ¿Qué me recomienda mejor? ¿Presentar toda la pantalla o una sola ventana? Quizás sobre la ventana, Doc. Vale. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Estimada audiencia, este día les voy a hablar sobre, como lo dijo el licenciado Lobo en la presentación, sobre espectroscopía óptica y algunas aplicaciones de esta en la medicina y en el medio ambiente. Yo coordino el laboratorio de espectroscopía óptica de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias Naturales y este es mi correo electrónico por si alguien después de oír esta charla está muy interesado en seguir hablando sobre aplicaciones de la espectroscopía óptica. Con gusto nos podemos poner de acuerdo para poder visitar el laboratorio y poder hablar sobre algunas de las cosas que hacemos. La conferencia de esta noche yo la he dividido en varias partes. En la primera haré una introducción porque la espectroscopía óptica en el laboratorio de espectroscopía óptica de la facultad lo utilizamos para hacer investigación científica. Y entonces voy a dar unos matices acerca de qué es necesario tener para poder hacer investigación científica en un lugar como la Universidad de El Salvador. En la segunda parte voy a hablar sobre la espectroscopía óptica en el estudio de sistemas relacionados con el medio ambiente. En la tercera, relacionados con la energía, pero que también se une con lo que es el medio ambiente. Y al final voy a hablar sobre la espectroscopía óptica en el estudio de sistemas relacionados con enfermedades importantes en El Salvador. Y en este caso voy a presentar algunos ejemplos de estudios que hemos realizado con el cáncer de cervix, con enfermedades relacionadas con altos niveles de azúcar y con la emergencia del COVID-19. Al final presentaré los agradecimientos correspondientes. En la introducción, por ejemplo, ¿qué necesitamos para formar un grupo de investigación y poder realizar investigación científica en un país como El Salvador y especialmente en la Universidad de El Salvador? Primero, para todos los estudiantes que están aquí necesitamos formarnos y la forma, valga la redundancia, de la formación formal, valga la redundancia de todas las palabras que estoy utilizando, a nivel estándar internacional es primero hacer un estudio de grado equivalente al bachelor en ciencias, el máster en ciencias, el doctorado, que es el conocido como PhD o PhD, y los postdoctorados. Aquí en El Salvador no tenemos esta forma de estudiar ni de grados académicos, sino que nosotros directamente obtenemos la licenciatura estudiando alrededor de 6 años, 5 años de cursos más la tesis. En los países anglosajones y en Europa continental en este momento ya todos los estudios están prácticamente destinados y hechos de tal forma que todos obtienen un grado que se llama o es equivalente al bachelor en ciencias y a la maestría en ciencias. El bachelor en ciencias lo hacen entre 3 y 4 años y la maestría en ciencias en 2 años. Es decir, estudian 6 años para poder obtener la maestría en ciencias que les da el paso al doctorado. Nosotros estudiamos 6 años y nuestra licenciatura debería ser en principio equivalente al máster en ciencias, es decir, a estos 2 grados académicos de los sistemas universitarios anglosajones y de Europa continental. Lamentablemente eso no lo hacemos todavía e incluso nuestra Universidad de El Salvador está dando traducciones de las licenciaturas como que son bachelor en ciencias, lo que subestima directamente, lamentablemente, la cantidad de años que ha estudiado las personas, porque una licenciatura aproximadamente se tardan 6 años en el mejor de los casos, y se lo equivalen y se lo traducen como que fuera un bachelor en ciencias, en el que tiene que estudiar apenas 3 años o 4 a lo sumo. Entonces, esa es una de las cosas que siempre me gusta mencionar en todas las conferencias que doy,
porque la Universidad de El Salvador tiene que empezar a pensar cómo apuntalar la licenciatura o cambiarnos a un sistema de grados académicos como el sistema anglosajón o el de Europa continental, para que nuestros estudiantes no pierdan competitividad y que para nosotros también como Estado salvadoreño no destinemos más recursos para poder darles un grado académico a los estudiantes que muchas veces lo consideran como que es un estudio de 3 años, cuando nosotros invertimos durante 6 años en los estudiantes para obtener el grado de la licenciatura. Pero bien, yéndonos hacia lo que necesitamos también, además de la formación académica, es porque dentro de esta formación académica se aprende, entre otras cosas, a escribir documentos científicos, tesis, por ejemplo, a escribir artículos científicos para revistas arbitradas y a escribir proyectos. Esto hace de que dentro de esta formación total hasta los niveles postdoctorales, las personas puedan adquirir los conocimientos necesarios para poder hacer investigación científica. Y ese es el camino académico que la gran mayoría de las personas académicas a nivel estándar internacional siguen para poder ser, por ejemplo, profesores universitarios o investigadores en los centros de investigación de alto nivel en esos países. Es una de las cosas que nosotros todavía no logramos hacer, pero que es recomendable que vayamos pensando en que tenemos que ir haciéndolo o intentándolo, porque es una de las cosas, es una de las estrategias que les ha funcionado muy bien a estos países y ha contribuido mucho a su desarrollo. Cuando tenemos toda esta gran formación, en principio tenemos todas las herramientas necesarias para poder formar grupos de investigación. Y es así como nosotros formamos nuestro grupo de investigación en un laboratorio que también creamos y generamos nosotros con el apoyo de muchas instituciones y con el apoyo de la facultad, que nosotros denominamos Laboratorio de Espectroscopía Óptica. Cuando ya tenemos toda esa formación, tenemos que reunirnos un grupo de profesores o alumnos, encontrar los laboratorios como el Laboratorio de Espectroscopía Óptica que hemos formado y escribir y obtener o ganarnos proyectos para poder llenar el laboratorio de equipo y de investigadores en líneas de investigación relevantes. Eso es lo que intentamos hacer en el Laboratorio de Espectroscopía Óptica y tenemos muchas líneas de investigación. De algunas son de las que voy a hablar yo en esta charla. Pero para algunos, empezando en la temática, para algunos el tema o el título o el nombre esto de espectroscopía óptica podría ser algo nuevo que quizás nunca habían oído. Para poder empezar a definirlos, podríamos decir que la espectroscopía podría definirse, así como señalo yo con el cursor, como el estudio de la interacción entre la radiación y la materia. ¿A qué radiación nos referimos? Y aquí está el espectro electromagnético, donde aparecen la radiación gamma, la radiación X, los rayos ultravioleta, la radiación visible, la radiación infrarroja, las microondas y las ondas de radio. Todo esto, la interacción de todo este tipo de radiaciones electromagnéticas con la materia es lo que conocemos como espectroscopía. Pero si el tipo de radiación que utilizamos para nuestros experimentos solo es la luz visible, es decir, la que podemos ver con nuestros ojos de seres humanos, entonces le llamamos espectroscopía. ¿Y qué significa espectroscopía óptica? Le llamamos espectroscopía óptica, recuerdo, cuando utilizamos la luz visible para poder hacer experimentos. Y la espectroscopía óptica, en este caso, sería la interacción de este tipo de radiación visible con la materia. En este gráfico hemos hecho esquemáticamente, hemos querido describir cuáles son los procesos que se dan cuando luz, como simbolizado con esta flecha azul, choca o interacciona con un volumen de aire o un sólido o un líquido en la que tenemos, por ejemplo, componentes como moléculas, como aerosoles si pensamos en gas, o como cristales si pensamos en sólidos, o también en líquidos. Cuando la luz interacciona con este volumen de materia, suceden varios procesos. Por ejemplo, cierta cantidad de esta luz que llega es absorbida. Y entonces nosotros podemos ver aquí, si ponemos un detector de esta luz, qué longitudes de onda o qué energías con las que nosotros bombardeamos
el volumen de materia han sido absorbidas, y eso nos da cierta información de el material del que está constituido o de los componentes de que está constituido este volumen de materia. También tenemos la fluorescencia o la emisión, es decir, este volumen de materia puede emitir luz a diferentes longitudes de onda, que generalmente son longitudes de onda mayores que la longitud de onda con la que se emite. Por eso aquí lo hemos simbolizado con una flecha verde. También pueden ocurrir, además de la absorción y de la fluorescencia, también pueden existir procesos de dispersión, es decir, la luz se dispersa cuando choca con este volumen de materia. Y entonces podemos hablar de las dispersiones más conocidas, como la dispersión Raman, la dispersión Rayleigh y la dispersión Mie. No voy a entrar en detalles porque sé que la audiencia no es una audiencia especializada en física, pero sí es importante que tengamos una idea de qué procesos se están dando, porque de todos estos procesos, tanto de la absorción como de la fluorescencia, como de la dispersión, podemos sacar información relevante acerca de lo que nosotros estamos estudiando. ¿Y qué es lo que medimos en la espectroscopía óptica? Normalmente nosotros la llamamos espectro a lo que medimos, y aquí en esta lámina nosotros podemos ver algunos tipos de espectros que podríamos medir. Podemos medir espectros continuos, espectros de emisión y espectros de absorción. Y de las líneas que nosotros observamos en los diferentes espectros, nosotros podemos sacar información de los estados energéticos que los sistemas que estamos estudiando tienen, y de ahí poder caracterizarlos para su futuro uso o para las aplicaciones que nosotros creamos convenientes y que sean necesarias. En este caso, nuestra fuente de luz está simbolizada con un foco que pasa a través de un dispositivo dispersor de luz que está simbolizado con un prisma y que se va al detector que está simbolizado con un ojo. Cuando en lugar de este foco que aparece aquí, emisor de luz, tenemos un gas, por ejemplo, a una alta temperatura, este gas puede emitir, es decir, fluorecer, y con este dispositivo como un prisma nosotros dispersamos la luz y la observamos y podemos ver las líneas de emisión de este gas. Este gas también puede ser un sólido y puede ser un líquido. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un gas a bajas temperaturas y hacemos pasar luz por el gas y también la dispersamos con el prisma, podemos obtener un espectro de absorción. Todas estas líneas que ustedes ven son características de cada uno de los gases o de los sistemas que estamos estudiando, y eso nos permite poder obtener información de los sistemas que queremos estudiar. ¿Qué usamos en espectroscopía en la actualidad? Generalmente ya no se usan prismas, aunque todavía hay gente que en algunos laboratorios en el mundo que utiliza prismas para dispersar la luz y poder ver estas líneas de las que les estaba hablando. En la actualidad nosotros, por ejemplo, y en el laboratorio de espectroscopía óptica, utilizamos ya dispositivos que se llaman espectrógrafos, que son dispositivos ópticos que nos permiten dispersar la luz cuando entran a él a través de redes de difracción. Por ejemplo, cuando la luz entra aquí donde estoy señalando con el cursor, la luz entra, se refleja en un espejo, llega a la red de difracción, que en inglés le llamamos diffraction grating, y rebota al espejo para poder después ser enfocada en un detector CCD como los que tenemos en los celulares, y con eso logramos, por ejemplo, dispersar la luz que ha sido absorbida, o que, digamos, la luz que no ha sido absorbida y la luz que ha sido emitida, dependiendo de la técnica espectroscópica que nosotros utilicemos. Lo mismo sucede con la luz dispersada. En la actualidad, para obtener un espectro, podríamos tener un montaje experimental que esquemáticamente podría ser como el que aparece en esta figura. Utilizamos fuentes de luz, en este caso yo he puesto algunos láseres, que a través de espejos y pasando por filtros los enfocamos en una muestra que puede estar a una temperatura X, dependiendo de si lo tenemos en un criostato. Nosotros podríamos tener esta muestra a temperaturas bajas o temperaturas más altas, y lo que sucede después que hemos bombardeado con luz de este láser la muestra, lo detectamos
haciéndolo pasar primero por un monocromador o un espectrógrafo para que disperse la luz y llegue al detector. Y después, con las computadoras respectivas, pasándolo por un convertidor analógico digital, nosotros podemos observar los espectros como los que yo les había mostrado de líneas de absorción o de emisión y también de dispersión. En la actualidad, por ejemplo, un montaje experimental típico es como el que aparece en este caso para poder medir la luz que viene del sol y que pasa por los componentes del aire, quienes son los que absorben, y poder caracterizar así el aire en un tipo de montaje experimental como que aparece aquí, en el que no voy a entrar en detalles. Una de las cosas que medimos, por ejemplo, ya no son líneas, eso se hacía hace muchos años. Ahora con la tecnología que tenemos, es decir, con los detectores como los CCDs y con los espectrógrafos que tenemos, nosotros logramos, en lugar de las líneas, obtenemos una serie de bandas como las que ustedes están viendo, que también nosotros, dentro de la jerga de los espectroscópicos, le llamamos líneas. Y estas son las líneas de emisión del mercurio, es decir, el espectro de emisión del mercurio, que es un gas que muchas veces, por ejemplo, ustedes lo han observado en algunas lámparas de mercurio, por ejemplo. Y las lámparas de mercurio, si uno mide el espectro de emisión de estas lámparas, obtiene algo como lo que están viendo en este momento, y que son los equivalentes a los espectros de líneas que les mostré anteriormente. Esta es la forma en que nosotros medimos. Aquí tenemos la intensidad con respecto a la longitud de onda, y dependiendo de la longitud de onda que tenga, si esta emisión de mercurio, aquí la tenemos en el ultravioleta por abajo de 400 nanómetros. Ustedes ven que la longitud de onda son 400 nanómetros. Estos son líneas ultravioleta, estos son prácticamente luz visible, y aquí tenemos algunas que ya se encuentran en el infrarrojo cercano. Ustedes se pueden preguntar, ¿y por qué necesitamos utilizar técnicas de espectroscopía óptica en la investigación científica? Y es que es fácil imaginarse que utilizando luz visible no dañamos las muestras que nosotros estamos investigando. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene utilizar la óptica, especialmente en las longitudes de onda que el espectro electromagnético, que en el espectro electromagnético lo conocemos como luz visible, tiene. Es decir, aquí he listado algunas. Las ventajas de este tipo de técnicas es que son no invasivas, lo que les decían anteriormente. La luz visible no daña las muestras que estamos investigando. Estas técnicas pueden ser de bajo costo. También se puede medir en tiempo real, es decir, en el mismo momento podemos obtener resultados importantes, y se pueden investigar varios sistemas simultáneamente. Muchas técnicas, por ejemplo, de química analítica o algunas de física, no pueden hacer esto. Son de muy alto costo, no se puede medir en tiempo real, sino que necesitamos agarrar muestras e irnos al laboratorio y dedicar varias horas, sino días o semanas, para poder sacar resultados. Nosotros con la espectroscopía óptica podemos obtener resultados en tiempo real, y además podemos investigar muchos sistemas al mismo tiempo. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos de esto. Es por esto que nosotros decidimos investigar, y bueno, y además porque dentro de las especializaciones, y aquí utilizamos una especie de técnica basada en la espectroscopía de absorción que le llamamos DOAS por sus siglas en inglés, y que prácticamente lo que hace es medir, aprovechar la absorción que muchos contaminantes de la atmósfera tienen para poder medirlos y caracterizarlos con espectroscopía óptica. Nosotros podemos ver aquí en esta gráfica que, por ejemplo, el ozono, que es perjudicial aquí en la troposfera, absorbe en el ultravioleta. El dióxido de sulfuro también, que es emitido por volcanes, por fumarolas, etcétera, etcétera. Y también en algunos procesos de combustión también absorbe en el ultravioleta. Pero tenemos el dióxido de nitrógeno, que es uno de los contaminantes criterios que en la mayoría de ciudades se utiliza para ver la calidad del aire. Muestra cómo absorbe en la región ultravioleta, pero también en la región visible. El NO3,
también el formaldehído, etcétera, etcétera. Y así podemos ver muchos gases que existen en nuestra atmósfera y que son contaminantes y que naturalmente generan problemas respiratorios en la población salvadoreña porque no estamos respirando ese aire siempre, todos los días. Entonces, si estos tienen una absorción en esas longitudes de onda, en el ultravioleta y en el visible, el infrarrojo cercano, podríamos perfectamente con espectroscopía de absorción detectarlos, y eso es lo que intentamos hacer y lo que hacemos en nuestro grupo de investigación para poder tener una idea de los contaminantes que tenemos. Voy a ir aquí saltándome por honor al tiempo, porque yo sé que a las 8 hay otra charla. Prácticamente lo que hacemos es utilizar la ley de Berlambert, que algunos de ustedes conocen perfectamente, y la aplicamos utilizando como fuente de luz el sol. No me le hagan caso a todas estas ecuaciones porque no vamos a entrar en detalles, pero lo único que hacemos es los fotones que vienen del sol, que pasan por donde hay contaminación atmosférica, se dispersan en la misma atmósfera y los detectamos con un telescopio y podemos ver, midiendo lo que el sol emite y lo que se absorbe aquí, poder sacar información de quiénes son los gases que están absorbiendo en nuestra atmósfera y que están presentes ahí, y por ende tener idea de qué enfermedades respiratorias se pueden generar debido a la presencia de esos gases en nuestra atmósfera. Esquemáticamente esto es lo que hacemos. La luz solar se dispersa pasando por toda la atmósfera que tenemos nosotros en nuestra troposfera y la detectamos con un telescopio. Mandamos la señal al espectrógrafo y del espectrógrafo naturalmente al detector CCD, y así podemos con una computadora poder analizar los espectros que tenemos. Este es un diagrama hecho de uno de mis estudiantes que se graduó trabajando en eso en el año 2011, que ahora ya es doctor y que está haciendo su postdoctorado en Alemania, trabajando en contaminación atmosférica. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? DOAS, por las siglas Differential Optical Absorption Spectroscopy, es que se puede hacer análisis simultáneo de todos los contaminantes que tenemos arriba en tiempo real. Es decir, inmediatamente podemos tener una idea de qué tipo de gases tenemos y entender los niveles que tiene y poder, digamos, hacer algunas propuestas o publicarlo para que la gente que tiene que ver con las políticas públicas pueda tomarlos como datos importantes para poder generar algunas políticas que nos lleven a mejorar el medio ambiente y específicamente el aire que nos respiramos. Las medidas también se hacen en un recorrido integrado de luz, no son medidas de que vamos a un punto y absorbemos aire y después lo vamos a medir, no. Como ustedes vieron, la luz del sol recorre prácticamente muchos kilómetros en nuestra atmósfera y logramos medir, digámoslo así, para poder entenderlo como un promedio de la cantidad de contaminantes que tenemos. También son medidas no invasivas, es decir, no manipulamos las muestras para nada. Nosotros solo medimos la luz que llega a nuestro detector. Es decir, no estamos contaminando la muestra de ninguna manera nosotros. Podríamos contaminarla si con un caníster, es decir, con un recipiente, llegamos a absorber un poco de aire de algún lugar determinado, por ejemplo, de la ciudad de San Salvador, y ese caníster o ese recipiente ya tiene algún grado de contaminación. Entonces, en nuestros análisis que hagamos después en el laboratorio, con medidas y con técnicas de química analítica, nos puede salir algo que no es lo que realmente queríamos medir. También los costos de operación pueden ser muy bajos. De hecho, hay dispositivos DOAS en el mercado que pueden andar costando varias decenas de miles de dólares. Yo alguna vez coticé alguno y andaban por 50,000, 80,000 dólares. Y nosotros aquí en El Salvador los podemos hacer por debajo de los 10,000 dólares con el conocimiento que tenemos, lo que conocemos en inglés como el know-how, y con el trabajo naturalmente en tesis de licenciatura y de posgrado de los estudiantes de física, química o ingeniería que estén estudiando con nosotros. Estos son resultados típicos que obtenemos con la técnica DOAS y podemos ver cómo en algunos momentos del día, porque aquí lo que tenemos es el niveles de contaminación en moléculas por centímetro cuadrado y aquí las horas del día que tenemos luz solar.
y podemos observar cómo en algunos momentos del día se disparan algunos valores del contaminante como el NO2, que nos da una idea de la calidad del aire que tenemos. No vamos a entrar en detalles porque hoy quiero darles nada más unas pinceladas de todo lo que podemos hacer con solo bombardear nuestros sistemas físico-químicos o biológicos y obtener información de ellos. Aquí tenemos otros resultados que hemos hecho para época de zafra y no zafra. Ustedes saben que por las quemas de los cañales nosotros obtenemos una gran cantidad de contaminación atmosférica que nos lo estamos respirando y que también naturalmente nos hace daño a la salud. Aquí tenemos a un estudiante en el proceso de medida y ustedes pueden observar el equipo propio que hemos construido. De esta forma nosotros ahorramos costos y naturalmente formamos mejor a nuestros estudiantes que pueden construir los equipos para poder, si se quieren algún día, comercializarlos, si ellos están interesados en hacerlo. O la misma universidad podría trabajar en eso con empresitas tipo spin-off o startup, donde los estudiantes y los egresados de la universidad podrían colaborar y generar riqueza también para contribuir al desarrollo del país y generar puestos de trabajo. También tenemos, además de esa aplicación de contaminación atmosférica, también tenemos aplicaciones que se asocian más a la biofísica. Sabemos que aproximadamente un 74% o desde el 74 al 80% del suelo de uso agrícola en Centroamérica tiene grandes problemas, principalmente de erosión. El porcentaje a nivel mundial es mucho peor. También la aplicación de fertilizantes químicos ha degradado enormemente los suelos en nuestro país. De hecho, hay mucha gente que asocia toda la aplicación de fertilizantes a todos los problemas que tenemos de insuficiencia renal. Es por esto que es importante también medir algunas cosas que puedan ser utilizadas para mejorar nuestras condiciones de suelo y para ir disminuyendo los niveles de contaminación que tenemos en estos. Una de las cosas que podemos estudiar es una simbiosis hongo-planta que existe naturalmente, especialmente en los trópicos y los subtrópicos, como en nuestro país, y puede ser utilizada esta cosa que se llama micorriza, esta simbiosis, para, digámoslo así, como biofertilizante, como bioremediador y como bioprotector de suelos. Entonces nosotros, dentro de una de las líneas de investigación que tenemos, es estudiar esta simbiosis hongo-planta a través de algunas estructuras como las esporas que se forman y sacar información de ello porque las micorrizas ya se están aplicando a nivel internacional como biofertilizadores y entonces eso ayuda mucho a dejar de usar fertilizantes químicos que nos contaminan mucho en nuestro suelo y por ende nuestras aguas y generan demasiadas enfermedades en la población salvadoreña. Nosotros queremos caracterizar las micorrizas para poder construir sensores en un futuro cercano que nos permitan determinar los niveles de micorrización que tienen los suelos y así, a través de algunos inóculos que podamos generar, poder insertar en nuestros suelos micorrizas, es decir, biofertilizantes que nos pueden ayudar a mejorar nuestra agricultura y que además nos ayuda a mejorar o a disminuir, perdón, el nivel de contaminación de los suelos que tenemos en El Salvador. Aquí aparecen las esporas en esta slide que les digo y la técnica, como lo hacemos, que aquí especialmente utilizamos técnicas de absorción y de emisión. No voy a hablar en más detalle de esto. Estas son las técnicas que nosotros utilizamos, los experimentos de fotoluminiscencia, experimentos de microfotoluminiscencia utilizando microscopios y algunos de los resultados que obtenemos que no los vamos a discutir, pero que sí los podemos entender a partir de la física molecular que nosotros en los estudios de física y en los estudios de química obtenemos y realizamos. También hacemos cálculos de las biomoléculas relacionadas con las micorrizas y aquí tenemos, por ejemplo, resultados tanto de cálculos como resultados experimentales, y así logramos nosotros explicar algunas de las bandas que aparecen en los espectros de absorción. Todos estos trabajos han sido realizados en este caso por William Abarca en el 2015 y en el caso anterior
por el licenciado Alberti Pérez, que han hecho y están realizando todavía algunos tesis con nosotros. No voy a entrar en detalles sobre los cálculos que se realizan, pero son cálculos de primeros principios que nos permiten obtener mucha más información. Y ahora les voy a hablar de otro tema también relacionado con el medio ambiente, que es la producción de energía. Y uno de los grandes problemas que tenemos aquí es que la mayor parte de la producción de energía en nuestro país se hace quemando combustibles fósiles. No tenemos petróleo encima. Y además, con esta quema de combustibles fósiles, logramos contaminar mucho más el medio ambiente. Además, es una pena que teniendo suficiente luz solar para producir energía, no lo hacemos de una manera importante. Por otra parte, las celdas solares comerciales tienen una eficiencia muy baja. Y tomando en cuenta estas aseveraciones, nosotros estamos intentando preparar y caracterizar nanoestructuras semiconductoras y también de grafeno para poder construir celdas solares de alta eficiencia. Estas celdas solares todavía no están en el mercado, pero técnicamente podríamos alcanzar eficiencias que pueden rondar el 40%, si no más, y con esto podríamos construir celdas solares utilizando menos material contaminante, porque ustedes sabrán que las celdas solares en la actualidad utilizan en general metales pesados y que después de 20 años tienen que cambiarlos, y eso genera basura que contamina naturalmente nuestros suelos y nuestro medio ambiente. Y es importante utilizar o mucho menos material tóxico o utilizar materiales amigables con el medio ambiente. Aquí, además de las nanoestructuras semiconductoras, nosotros también hacemos trabajos con grafeno, que es amigable con el medio ambiente. Estas nanoestructuras también pueden ser utilizadas en otras aplicaciones, para LEDs como luminarias, Light Emitting Diodes, o láseres también, que podríamos en algún momento de nuestro desarrollo empezar a comercializar cuando nuestros profesionales de la física, con esta experiencia que ganan en nuestro grupo de investigación, puedan generar sus propias empresas. El método en el que generamos nosotros nuestras nanoestructuras semiconductoras se llama método de composición térmica. Y aquí algunas de las características cuando nosotros cambiamos las dimensiones de los materiales y los llevamos hasta lo que conocemos como puntos cuánticos. No vamos a entrar en detalles, pero cuando nosotros hacemos estructuras tan pequeñas del tamaño nanométricos, podemos tener propiedades tan importantes que nos permite toda la aplicación en la optoelectrónica que yo acabo de mencionar. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos experimentos o de la síntesis que hacemos. Esta es una tesis de licenciatura del licenciado Ponce del 2015, que preparó y caracterizó materiales nanoestructurados. Algunos de los resultados, como ven, emiten estos nanoestructuras en el visible y pueden ser utilizados, por ejemplo, para hacer luminarias o para hacer láseres o para hacer los puntos cuánticos que se utilizan también en las televisiones de Quantum Dots, que ustedes han visto, por ejemplo, que algunas empresas, y no quiero hacer comercial de ellas, pero por ejemplo, Samsung tiene a disposición y comercializa muchos de ese tipo de cosas en El Salvador. También en las pantallas de celulares se utilizan mucho estas nanoestructuras y es una de las cosas que nosotros estamos investigando y caracterizando también. También estas nanoestructuras tienen algunas aplicaciones en medicina, por ejemplo, para ponerlas como biomarcadores en células, para, por ejemplo, combatir el cáncer. Y esa es otra de las aplicaciones que también se puede trabajar. Hacemos también cálculos y con los cálculos que hacemos por primeros principios, y nosotros podemos sacar información y entender mejor los resultados experimentales que tenemos. Aquí una de las cosas que nos interesan mucho es las aplicaciones en medicina. Y nosotros también sabemos que las primeras 10 causas de muerte en El Salvador en los últimos años han sido, por ejemplo, aquí lo señalo, la diabetes, las enfermedades del sistema cardiovascular, los cánceres, especialmente el cáncer de cuello uterino, de mama, estómago. Y es por esto de que todas estas enfermedades nosotros escogimos algunas para poder hacer algunos experimentos con la espectroscopía óptica,
bombardeando algunos tejidos humanos con luz visible sin hacerles ningún daño y poder obtener información sobre ellos. Es así, aquí por ejemplo podemos ver algunos tipos de tejidos que tienen, estos son tejidos de cervix que tienen estados de precáncer y que podemos estudiar nosotros con espectroscopía óptica, con las mismas técnicas de absorción y de dispersión, que en este caso nosotros lo llamamos de reflexión, para poder medir cómo se ven los espectros en tejido con cáncer y tejido sin cáncer. Aquí podemos ver la enorme diferencia, el tejido normal cómo absorbe muy poco con respecto a los tejidos que tienen un precáncer. Estos todavía no son cáncer bien establecidos y bien desarrollados, es decir, que si nosotros los detectamos a tiempo, así como lo vemos aquí en los espectros de absorción, podemos prácticamente ayudar a esa detección súper temprana para que las personas no tengan que sufrir mucho y se les pueda, con una terapia determinada, poder cortar el avance de este cáncer. Esto ha sido publicado ya por una de nuestros estudiantes, Yancy Fernández, que trabajó mucho en esto, y también los resultados de reflectividad, es decir, de la dispersión de la luz en estos tejidos de cáncer, nos muestra una gran diferencia entre los tejidos enfermos y los tejidos no enfermos. Estos son ejemplos que también utilizamos para medir cuando los pacientes tienen enfermedades relacionadas con altos niveles de azúcar. En la piel lo bombardeamos con luz y podemos obtener información acerca de los niveles de glicación avanzada, así le llamamos, que puedan tener estos pacientes y poder obtener el tratamiento respectivo. Todos estos proyectos los hacemos también en colaboración con médicos. En esta, o sea, algunos prototipos de instrumentos que utilizamos al principio, de cómo poder medir y hacer las aplicaciones en medicina de esto. Con estos equipos que ustedes ven que se veían muy sencillos, nosotros podemos obtener mucha información, como los espectros que aparecen aquí, para poder dar una idea de los niveles de productos de glicación avanzada, es decir, cosas relacionadas con altos niveles de azúcar que los pacientes puedan tener. Además, estudiamos también cánceres de piel, así como estudiamos cáncer de cervix, también podemos estudiar cáncer de piel y poder ver algunos umbrales. Pero una de las cosas que yo no quería dejar de mencionar es cómo aplicamos esto en la medicina, especialmente en la emergencia en la que tenemos. Ya sabemos científicamente, y hay reportes de ello, que el coronavirus, por ejemplo, y algunos otros virus como el dengue, etcétera, etcétera, se pueden funcionalizar, es decir, en palabras sencillas, pegarse a algunas nanopartículas, algunas nanoestructuras como las que hablé anteriormente, y eso nos puede servir cuando se pegan a ellas a partir de un efecto que nosotros llamamos resonancia plasmónica. Podemos ver diferencias en espectros de dispersión Raman y así poder detectar algunos tipos de virus que existen en algunos de los pacientes que podemos investigar. Y aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplos de influencia, y lo único que hacemos es bombardear a través de un microscopio. Por ejemplo, aquí tenemos el virus pegado, funcionalizado a nanopartículas de oro. Lo bombardeamos con un láser o con una fuente de luz, y lo que dispersa, es decir, lo que rebota de la muestra, lo llevamos a un espectrógrafo y lo medimos y podemos obtener estos espectros que aquí aparecen. ¿De acuerdo? Con esos espectros, esto se llama dispersión Raman, y esos espectros son característicos, así como los espectros de absorción y de emisión de todas las moléculas que tenemos. Y entonces, y en este caso, de todos los virus también que tenemos. Y entonces así podemos distinguir algunos tipos de virus. Estos son estudios que se han realizado en el 2010, por ejemplo, y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo podríamos detectar el COVID, los coronavirus, porque el coronavirus tiene una línea espectral a 844 centímetros a la -1 y a 921 que se diferencian perfectamente de otro tipo de virus. Ustedes lo pueden ver aquí, a pesar de que puede aparecer un poco, aquí es distintivo de este tipo de coronas, así como
a la hora de que estamos midiendo otro tipo de virus. Es decir, con espectroscopía Raman nosotros podríamos con solo bombardear tejido donde tengamos virus funcionalizados con nanopartículas, por ejemplo, metálicas, nosotros podríamos obtener algunos espectros para poder discriminar y decir, aquí sí hay presencia de coronavirus y poder así colaborar, por ejemplo, en el tratamiento. Es decir, podríamos detectar de alguna forma y en tiempo cuasi real, si tenemos las muestras, para poder decir esta persona sí tiene coronavirus. Y eso es muy importante porque ustedes saben que la PCR en tiempo real se tarda muchas horas en poder decir los resultados y su sensibilidad no está arriba, generalmente del 70%, su nivel de confiabilidad. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros también estamos intentando hacer y ya la facultad ha invertido y la universidad ha invertido en nuevos equipos para poder hacer espectroscopía Raman y lo estamos haciendo prácticamente en la actualidad y todos están invitados en algún momento si quieren ver o quieren unirse también a nuestras investigaciones en espectroscopía óptica de la medicina, espectroscopía óptica aplicada a la medicina, pero también en las otras líneas de investigación que he presentado. Tengo que agradecer, obviamente esto no lo hago solo yo solo coordino el grupo, un grupo de estudiantes motivados que siempre trabajan en la investigación científica en las diferentes líneas que yo he dicho. Y esto obviamente no sería posible sin el financiamiento parcial del Consejo de Investigaciones Científicas, de la Escuela de Física y de la Facultad de Ciencias Naturales, de la que estamos obteniendo bastante apoyo, y de algunos proyectos internacionales que hemos tenido con, por ejemplo, con el Servicio Alemán de Intercambio Académico y con otras instituciones que por honor al tiempo ya no voy a mencionar. Así que me quedo hasta aquí y muchas gracias por su atención. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por toda la presentación. Estuvo súper interesante. De verdad que es quizás un tema bastante complejo que no muy fácilmente lo podríamos entender así a la primera, pero ha estado bastante bien explicado. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta por ahí de alguien. Creo que el de... Déjenme ver. ¿Alguna pregunta por ahí? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, adelante. Sí, yo tengo una pregunta referente a las muestras. ¿Las muestras tienen alguna medida en específica? O, por ejemplo, en el aire, si usted mide el contaminante en el ambiente, ¿tiene alguna medida o es exactamente lo que agarra el instrumento? No, el instrumento es muy sensible y puede decirnos, por ejemplo, cuántos microgramos por centímetro cúbico tenemos nosotros en el ambiente. Entonces, eso lo comparamos normalmente con medidas guías que ya da la organización, la OMS, o que también nuestra ley de medio ambiente tiene. Y entonces, si vemos nosotros que los valores están por encima del valor guía que nos dan, tenemos, digamos, sabemos de que tenemos una atmósfera demasiado contaminada que está contribuyendo a las enfermedades respiratorias que se generan en la población salvadoreña. Entonces, nosotros lo que sacamos es un número que nos dice, por ejemplo, cuántas moléculas por centímetro o cuántos gramos por centímetro cúbico tenemos, y eso lo podemos comparar con las medidas, digamos, los niveles guía que da la Organización Mundial de la Salud. Excelente, muchas gracias. Porque tenemos una pregunta en el chat. Además de los virus, ¿se pueden detectar mediante la espectroscopía bacterias? Sí, todo depende. Recuerden, aquí hay que decir algo, ¿verdad? Todas nuestras, y lo voy a explicar bien general, naturalmente, eso va a depender naturalmente de cada organismo que nosotros queramos medir. Sí se pueden, porque recuerden que todo está compuesto de átomos y moléculas. Entonces, nuestros átomos y nuestras moléculas tienen espectros de absorción, de emisión, los que emiten, o de dispersión, que son característicos de ellos. Entonces, uno naturalmente también podría hacer
ese estudio. De hecho, hay estudios que muestran que también pueden ser detectadas diferencias para otro tipo de organismos que no necesariamente sean, digamos, como los que hemos estado hablando ahora. Ok, gracias. Alguna otra pregunta por aquí dice, ¿qué proyecciones tiene la Escuela de Física en apoyo a nuestra sociedad, apoyando a la salud de nuestra población? Bien, nosotros estamos trabajando, gracias por la pregunta, estamos trabajando con médicos y estamos publicando algunos resultados para que los tomadores de decisiones, los que generan políticas públicas, puedan utilizar estos resultados para decir bien lo que tenemos, lo que estamos haciendo a nivel de regulaciones no es lo suficiente para proteger a nuestra población salvadoreña. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos y que es una de las cosas que investigamos fuertemente nosotros es verificar si es en realidad el tráfico vehicular el que nos está contaminando en mayor parte, porque si es así, tendríamos que regular el control, teníamos que controlar la cantidad de gases que nuestras fuentes móviles, por ejemplo, emiten a la atmósfera salvadoreña. Pero nosotros, por ejemplo, y déjenme contárselo aquí directamente, estamos observando de que no necesariamente tiene que ver con el tráfico vehicular, sino que también puede ser debido a la industria o debido a contaminación que vienen de otras regiones debido a los vientos característicos que podamos tener. Y entonces es una dinámica de la atmósfera muy interesante que nosotros investigamos para poder sacar resultados y decir, miren, si es el tráfico o no, no es el tráfico, son las industrias las que están emitiendo mucho, y así poder regular que nuestras autoridades, nuestros gobiernos o a la gente que le toca legislar en eso pueda generar algunas regulaciones que permitan que no sigamos destruyendo la calidad del medio ambiente que podemos tener. ¿Más preguntas? Sí, por aquí hay otra. Menciona, déjame ver, aquí está. ¿Qué posibilidad hay de extender su grupo de investigación a la Facultad de Oriente? Mencionan por acá. Por supuesto, nosotros estamos abiertos a colaboración con todas las personas que así bien lo quieran trabajar con nosotros. De hecho, nosotros colaboramos con gente no solo de El Salvador, colaboramos con gente de diferentes universidades, incluso privadas aquí en el país. Colaboramos con Occidente también y con Oriente. Hemos colaborado indirectamente porque hemos hecho hay gente que trabaja en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente y que ha hecho tesis de maestría con nosotros aplicando la técnica DOAS para poder medir contaminación atmosférica. Y hemos ido a medir a San Miguel, también desde el campus universitario que tenemos ahí. Entonces sí estamos colaborando en realidad ya, pero cualquier persona puede acercársenos. Se recuerdan que yo puse mi correo electrónico ahí, pueden escribirnos y podemos perfectamente montar algunas campañas si nos interesan. Y además colaboramos internacionalmente, ¿verdad? Tenemos colaboraciones con personas de México, de España, de Alemania, etcétera, es por mencionar algunos. Tenemos un gran proyecto que se llama IGAC, se llama en inglés IGAC, le llaman IGAC, International Global Atmospheric Chemistry, en el que colaboramos a nivel mundial con un montón de países e investigadores en el trabajo en la calidad de la atmósfera que tenemos prácticamente en todo el mundo. Así que estamos abiertos a cualquier colaboración. Escríbanos si están interesados y nosotros naturalmente podemos empezar a hacer algún proyectito para poder colaborar con todas las personas que estén interesadas y también las personas de Oriente. Excelente, muchísimas gracias. Sí, porque por ahí también fuera del chat me preguntaban lo mismo y podemos trabajar con él. Así que muchas gracias que ya nos aclaró. Claro que sí. Y gracias que me pregunta eso, porque nuestro grupo está abierto a que lleguen estudiantes y que si quieren hacer tesis o quieren hacer trabajo de investigación, perfectamente pueden hacerlo con nosotros. Perfecto. Por ahí menciona Lico Toniel que si ya tiene alguna fecha proyectada para iniciar a realizar pruebas del COVID. Sí, de hecho nosotros ya estamos haciendo trabajos
preparando, digamos, hay unas cosas que se llaman substratos con nanopartículas que estamos preparando para cuando el equipo específico nos venga, y eso va a venir en estos días, en estas semanas que vienen, porque lo pedimos aproximadamente alrededor de un mes aproximadamente, y ya lo estamos esperando, viene en los próximos días y vamos a empezar a hacer medidas para ver esto de detectar el COVID. De hecho, hay instituciones extranjeras que, como saben lo que estamos haciendo, también quieren colaborar con nosotros, dándonos algunas muestras que son súper caras, ¿verdad? Para poder ir detectando de corona, para poder ir detectando, haciendo la detección prácticamente en tiempo real cuando ya tenemos la muestra, ¿verdad? No lo hacemos en pacientes directamente, sino que lo hacemos en muestras de partes del virus que se funcionaliza con nanopartículas. Es decir, nosotros en ese sentido haríamos medidas que en principio no serían tan peligrosas en el sentido de poder contagiarse. Entonces, para eso, por eso es que también es importante, porque es una forma de detectar sin arriesgarse tanto, ¿verdad? Como cuando tenemos que estar trabajando en, con técnicas que tienen un contacto más cercano con el virus y con un gran riesgo de contagiarse. Bueno, doctor, Excelente. ha sido un placer tenerlo en esta noche. Gracias. Que nos